Un viento helado barre las llanuras de Europa hace 50.000 años. Bajo un cielo gris, manadas de mamuts atraviesan la nieve, mientras lobos famélicos acechan a lo lejos. En ese paisaje gélido se encuentran dos humanidades diferentes. Al oeste, los neandertales, fuertes como torres de piedra, con cuerpos anchos y músculos forjados para resistir el frío. Al este, los Homo sapiens, recién llegados de África, más delgados, más veloces, con armas ligeras y estrategias nuevas. La escena parece sacada de una epopeya. Un grupo de neandertales prepara emboscadas con lanzas pesadas, confiando en su fuerza brutal. A pocos kilómetros, los sapiens fabrican puntas finas y flexibles, un arsenal adaptado a la velocidad y la precisión. No era solo un encuentro de cuerpos, era un choque de formas de pensar. Los neandertales llevaban más de 300.000 años dominando Europa. Habían sobrevivido a glaciaciones, cazado bestias colosales y cuidado de sus ancianos. Eran maestros del terreno, dueños de cada cueva y cada valle helado. Pero los sapiens que habían dejado África hacía apenas unas decenas de miles de años, traían consigo algo distinto, un instinto para la innovación, una capacidad para cooperar en grupos grandes y una creatividad que les permitía imaginar nuevas soluciones. El choque era inevitable. Ambos grupos competían por los mismos recursos: mamuts, bisontes, cuevas protegidas del viento. Los encuentros podían ser tensos o letales. Arqueólogos han hallado huesos con fracturas violentas, cráneos perforados y campamentos abandonados, testigos silenciosos de un conflicto que marcaría el destino de toda la humanidad. La gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando dos especies humanas tan parecidas y tan distintas luchan por el mismo territorio? Los neandertales tenían la fuerza, los sapiens la astucia. Los primeros eran guardianes de un mundo antiguo, los segundos heraldos de un futuro que aún no existía. El amanecer de ese enfrentamiento brutal no fue un instante único, sino una larga guerra de desgaste extendida durante miles de años. Una lucha silenciosa en la que cada invierno podía ser el último, y cada chispa de fuego la diferencia entre vida y muerte. Hoy, al mirar atrás, entendemos que ese cruce de caminos no fue solo una batalla por cuevas o animales. Fue el principio de una competencia que decidiría quién heredaría la tierra. Y tú, de haber estado allí, habrías apostado por la fuerza inquebrantable de los neandertales o por la ingeniosa adaptabilidad de los sapiens. El viento gélido sopla sin tregua. En medio de glaciares y bosques cubiertos de escarcha, los neandertales prosperaron durante cientos de miles de años. Su historia no empieza con derrota, sino con resistencia. Eran auténticos hijos del hielo. Sus cuerpos eran máquinas diseñadas para la supervivencia. Bajos pero increíblemente robustos, con torsos anchos, huesos gruesos y músculos potentes. El frío que habría matado a otros era para ellos rutina. Su nariz ancha y sus pulmones grandes les permitían calentar el aire helado antes de respirar. Con esas ventajas, podían cazar en tormentas, atravesar nevadas y dormir en cuevas heladas con una hoguera pequeña como única protección. Imagina la escena: un grupo de neandertales acecha a un bisonte. Sus lanzas pesadas de madera endurecida al fuego se clavan con una fuerza devastadora. El animal cae, y con él aseguran carne, piel y huesos para el clan. No eran torpes cazadores, sabían cooperar, planificar, emboscar. Tenían una relación íntima con el territorio que dominaban. Además, no eran brutos, sin sensibilidad. Hallazgos en cuevas muestran que cuidaban de sus heridos y ancianos. En Shanidar, Irak, un neandertal ciego y lisiado vivió décadas gracias al apoyo de su grupo. Ese gesto revela que la fuerza de los neandertales no era solo física, también residía en su capacidad de compasión. Pero había un límite. Su modo de vida dependía de climas fríos y territorios concretos. Su tecnología, aunque eficaz, era más conservadora. Durante milenios perfeccionaron las mismas herramientas musteriense sin grandes saltos de innovación. En un mundo estable, esa estrategia funcionaba. Pero el mundo no siempre es estable. Mientras tanto, en África y luego en Asia, surgían sapiens con una mentalidad distinta, adaptarse no solo con el cuerpo, sino con la imaginación. Allí donde los neandertales eran roca firme, los sapiens eran río flexible. La historia nos dice que los neandertales fueron una especie formidable. Resistieron durante más de 300.000 años, un tiempo mucho mayor que el de cualquier civilización humana. Si hoy hablamos de ellos, no es porque fracasaran, sino porque su camino se cruzó con el nuestro.
Los neandertales fueron guardianes de un continente helado, maestros del frío y de la caza. Pero la llegada de un rival con otras armas, las del ingenio y la innovación, marcaría el inicio de un duelo que decidiría el futuro. No es asombroso pensar que durante miles de años los sapiens tuvieron que demostrar que podían derrotar a una especie tan bien adaptada al hielo. Desde África los sapiens comenzaron un viaje épico. Cruzaron desiertos, siguieron ríos, atravesaron montañas. Hace unos 45.000 años llegaron a Europa, donde el frío dominaba y los neandertales ya tenían hogar. Traían algo nuevo: herramientas finas de sílex, puntas ligeras para lanzas y flechas, adornos de hueso y colmillos que hablaban de símbolos. Su cuerpo era más frágil frente al frío, pero su mente era un arsenal inagotable. Imagina a un grupo sapiens entrando en un valle helado. Sus ropas cosidas con agujas de hueso protegen mejor que las pieles toscas. Pintan símbolos en cuevas, señales de identidad compartida. Mientras tanto, los neandertales los observan, conscientes de que algo distinto ha llegado. Los sapiens eran pocos al principio, pero crecían rápido. Su capacidad de cooperar en tribus grandes unidas por relatos les dio ventaja. Donde un neandertal confiaba en su fuerza, un sapiens confiaba en su grupo. La llegada de sapiens a Europa fue más que migración, fue el inicio de un cambio irreversible en la historia humana. ¿No es inquietante pensar que este encuentro marcaría quién heredaría la Tierra? El conflicto no era siempre abierto, pero estaba en el aire. Los neandertales, con lanzas cortas y pesadas, combatían cuerpo a cuerpo. Su fuerza devastadora podía derribar presas gigantes y en batalla enemigos humanos. Los sapiens, en cambio, apostaban por la distancia. Sus puntas ligeras, lanzadas con propulsores, podían herir desde lejos. Sus armas no dependían de la fuerza individual, sino de la coordinación del grupo. Imagina un enfrentamiento en un claro nevado. Los neandertales cargan con ferocidad. Los sapiens retroceden lanzando proyectiles desde lejos. La estrategia es distinta y poco a poco inclina la balanza. La guerra no era diaria, pero estaba presente en cada encuentro, en cada territorio disputado, en cada cueva abandonada. Los fósiles con fracturas y heridas letales son testigos de esa violencia. Fue una batalla de estilos: fuerza bruta contra ingenio estratégico. ¿Qué arma habrías elegido tú en un mundo donde un error significaba la extinción? Arqueólogos han encontrado huellas de choques directos. En Croacia, un cráneo neandertal muestra un agujero redondo. ¿Una lanza sapiens? En Francia, huesos humanos mezclados con los de neandertales sugieren campamentos compartidos o saqueados. En Shanidar, Irak, heridas mortales se entrelazan con gestos de cuidado. Los fósiles son testigos mudos. Hablan de enfrentamientos, pero también de encuentros complejos: mestizaje, intercambio, tal vez cooperación momentánea. El registro arqueológico no grita una guerra total, pero sí una tensión constante. Dos especies demasiado parecidas para ignorarse, demasiado distintas para convivir en paz. Cada hueso roto es una página del conflicto que no escribimos, pero que decidía quién viviría y quién desaparecería. ¿No te estremece pensar que tu propia existencia es la prueba de que uno de esos bandos ganó? Hace 40.000 años los neandertales comenzaron a desvanecerse. Europa se llenaba de sapiens y sus territorios se reducían. La población neandertal, pequeña y dispersa, no pudo resistir la presión. El clima cambiaba, los recursos escaseaban. Las bandas sapiens crecían en número y en alianzas. Los genes neandertales entraron en nuestra sangre a través de cruces, pero como especie se apagaron. Imagina la última cueva neandertal. Un fuego tenue ilumina rostros cansados. Afuera, los pasos de sapiens resuenan cada vez más cerca. No hubo una gran batalla final. Hubo un lento apagarse, un silencio que dejó a sapiens solo en el escenario. El ocaso de los neandertales es una advertencia. La fuerza puede sostenerte por siglos, pero la flexibilidad decide quién sobrevive en un mundo cambiante. ¿No es inquietante pensar que algún día también podríamos ser la rama que se extinga? Aunque desaparecieron los neandertales, no se fueron del todo. En nuestro ADN, entre un 1% y un 3% de su herencia sigue viva. Genes que influyen en nuestro sistema inmune, en nuestra piel, en nuestra adaptación a ciertos climas. Somos híbridos de muchas historias. Dentro de nosotros aún resuena la fuerza del hielo que ellos encarnaron. Cada vez que resistimos una enfermedad o nos adaptamos a un entorno difícil, quizá escuchamos un eco neandertal. Su desaparición no borró su legado, lo incorporó a la humanidad.
¿No te parece poético que al final el enemigo vencido siga viviendo en la sangre del vencedor? El enfrentamiento entre sapiens y neandertales no fue solo físico, fue una lección para la eternidad. Nos recuerda que la cooperación vence al aislamiento, que la innovación supera a la fuerza repetida, que la imaginación colectiva crea futuros más amplios que cualquier músculo. Mirar atrás no es arqueología fría, es reconocernos en un espejo antiguo. La arrogancia puede llevar a la extinción, la flexibilidad y la empatía a la supervivencia. Esa lección sigue viva hoy, en un mundo donde aún competimos por recursos y territorios. La historia grita: no gana siempre el más fuerte, gana el que sabe adaptarse. ¿Estamos dispuestos a escuchar esa advertencia antes de repetir el mismo error? Hoy solo quedamos nosotros, Homo sapiens. Los neandertales son un recuerdo fósil, pero también un eco en nuestra sangre. Su caída nos dio el mundo, pero también la responsabilidad de no olvidar la fragilidad de toda especie. Imagina el fuego que ambos compartieron en cuevas heladas. Uno se apagó, el otro sigue ardiendo. Ese fuego es la memoria, la cooperación, la capacidad de imaginar juntos. La pregunta final no es por qué desaparecieron los neandertales, sino qué haremos con el mundo que heredamos gracias a su ausencia. ¿Aprenderemos a usar nuestra creatividad para cooperar y construir, o la usaremos para destruirnos, repitiendo la historia en otra escala?